Bien, comenzamos con el tema movimientos y desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. Hasta el momento hemos considerado que el precio es la única variable que afecta a la cantidad demandada de un bien o servicio. Y lo hemos representado en esta gráfica, que es la gráfica de la curva de demanda, que nos relaciona el precio en el eje Y las cantidades demandadas en el eje X. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Cada uno de esos puntos representa la unión entre el precio, en este caso 6, y la cantidad demandada de 8. Este punto que vemos aquí. Este otro puntito, ¿verdad? Nos representa que a un precio de 5 se comprarían o se adquirirían aproximadamente 10 unidades de producto. Y así vemos que, por ejemplo, si el precio bajase de 6 a 2, la cantidad demandada subiría de 8 a cerca de 16 unidades. Entonces, ahí se refleja que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Por lo tanto, la gráfica tiene una pendiente negativa. Entonces, en la curva de demanda únicamente relacionamos esas dos variables, precio y cantidad demandada. Pero hay otras variables que influyen en la demanda, no en la cantidad demandada. En la cantidad demandada hemos establecido que solo influye el precio. En la demanda, o sea, lo que va a provocar que esta curva se desplace, ya sea a la derecha o a la izquierda, son otros factores diferentes del precio. ¿Cuáles serían esos factores? El precio de otros bienes, que pueden ser sustitutos, complementarios o independientes. En el caso de que sean productos sustitutos, como el que vemos aquí en la imagen, ¿verdad? La miel y el azúcar, ¿qué pasaría? Piensen ustedes como consumidores. ¿Qué pasa si sube el precio de la miel? Entonces, la sustituyo por azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de la miel? Que la cantidad demandada, o la demanda, perdón, la demanda de miel va a bajar, ¿verdad? Y la demanda de azúcar va a subir. Siempre debemos tener presente qué bien es el que estamos analizando, el mercado de qué bien estamos analizando. Entonces, otra variable que influye en la demanda es la renta o ingreso de que disponen los consumidores. Si aumenta el ingreso, los consumidores podrán adquirir mayor cantidad de bienes, ¿verdad? Y por lo tanto, la demanda va a aumentar, ¿verdad? Sobre todo si se trata de bienes normales. Ahora, los gustos de los consumidores van a provocar que igual la demanda se desplace a la derecha, ¿verdad? Si los consumidores van a preferir ese bien, o a la izquierda si los consumidores deciden que ya no quieren o ya no les apetece, ¿verdad?, adquirir ese bien. Y el tamaño del mercado se refiere al número de consumidores, ¿verdad? Si aumenta la población, entonces también aumentará la demanda de los productos, ¿verdad? Y por lo tanto, la curva de demanda se desplazaría hacia la derecha. Entonces, es posible expresar una relación matemática que nos muestre la cantidad que el consumidor está dispuesto a adquirir en relación con todas estas variables que señalamos. Y esa función de demanda, ¿verdad?, la expresaríamos de esta forma, que la cantidad demandada estaría en función del precio del bien, el precio de otros bienes, el ingreso de los consumidores, los gustos o preferencias de los consumidores y el tamaño del mercado. Entonces, más adelante, cuando ustedes lleven, por ejemplo, econometría, ustedes podrían hacer algún modelo que nos represente esta función, ¿verdad? A ver cuál de esos factores incide más en la demanda de X producto. Entonces, en esta curva, ¿verdad?, hemos venido considerando que la cantidad demandada solo depende del precio del bien. Mientras que, ¿verdad?, para que la curva se desplace es necesario considerar otras variables.
Entonces podemos definir la curva de demanda como la representación, ¿verdad?, de una función en la que, a excepción del precio, todas las demás variables permanecen constantes, ¿verdad? Entonces ahí hacemos uso de la locución latina ceteris paribus. Esto quiere decir que a lo largo de la curva de demanda varía el precio del bien, pero no cambia ni el ingreso, ni el precio de otros bienes, ni los gustos de los consumidores, ni el tamaño del mercado. Cuando cambia alguna de las variables distintas al precio, como ser el ingreso, los gustos, los precios de otros bienes, el tamaño del mercado, entonces la curva se desplaza. Por ejemplo, esta es la demanda inicial, demanda 1, ¿verdad?, en color azul, pero si cambian algunos de los factores distintos del precio, entonces esta curva se puede desplazar, ya sea convertirse en esta, ¿verdad?, en color rojo, o haber menos demanda, que es esta en color verde, una contracción de la demanda. Acá en rojo tenemos la expansión de la demanda y en verde la contracción de la demanda. Siempre vamos a tener una demanda del mercado, ¿verdad? Una demanda de mercado. O sea, en función del precio, la tenemos aquí en color azul. Pero si hay otros factores que van a determinar esta demanda, entonces esta se va a desplazar, ya sea hacia la derecha o ya sea a la izquierda, ¿verdad? Porque aumente la población o porque mejoren los ingresos, etc. Entonces, ¿cuándo se desplaza hacia la derecha esta curva de demanda? Si aumentan los ingresos de los consumidores, van a tener mayor poder adquisitivo y por lo tanto van a demandar más. Si aumenta el precio de un bien sustituto, si estamos analizando el mercado del azúcar y aumenta el precio de la miel, por ejemplo, entonces la demanda de azúcar se va a incrementar, ¿verdad? Si disminuye el precio de un bien complementario, por ejemplo, pensemos en bienes complementarios como el automóvil y el combustible. ¿Qué va a pasar si disminuye el precio del combustible? Entonces más personas van a estar dispuestas a utilizar sus automóviles o a comprar un automóvil, ¿verdad? Si cambian los gustos a favor del bien, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en los productos que son de agricultura ecológica, o ¿verdad?, que no llevan fertilizantes y que se les dice a la gente que son productos más saludables, entonces la demanda de estos productos, ¿verdad?, va a aumentar. Si aumenta el tamaño del mercado, ¿verdad?, o sea, si aumenta la población, entonces la demanda también se va a desplazar a la derecha. Así como vemos ahí. ¿Cuándo se va a desplazar a la izquierda esta curva de demanda? Si disminuyen los ingresos, ¿verdad?, porque los consumidores van a tener menos poder adquisitivo. Si disminuye el precio de un bien sustituto, ¿verdad? Pongamos nuevamente el ejemplo del azúcar y la miel. ¿Qué pasa si disminuye el precio del azúcar, por ejemplo? Entonces, y estamos analizando el mercado de la miel, que el mercado de la miel se va a contraer, ¿verdad?, porque un producto sustituto tiene mejor precio. Si aumenta el precio de un bien complementario, ¿verdad?, si cambian los gustos en contra del bien, todos estos factores hacen entonces que la demanda se contraiga, ¿verdad?, de ese punto acá, hacia adentro. Si disminuye el tamaño del mercado, ¿verdad?, si hay menos población, entonces también la demanda se contrae. Ahora veamos por el por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta tenemos, bueno, igual que veíamos con la demanda, ¿verdad?, esta tabla de oferta, donde nosotros podemos apreciar el precio, que a medida que el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? También va aumentando. Entonces vemos que aquí hay una relación directa. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, ¿verdad? Entonces, esto podemos verlo también en la curva de oferta. Siempre recordemos que el precio va en el eje vertical,
y la cantidad ofrecida en el eje horizontal. Y aquí vemos que a medida que aumenta el precio, vean, el precio va subiendo y la cantidad ofrecida, ¿verdad?, va hacia la derecha, o sea que también va aumentando. Por lo tanto, hay una pendiente positiva, ¿verdad? La curva de oferta es un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de dicho bien. Inicialmente, si tenemos a precio de 1 que se ofrecen 8 productos, ¿qué pasa si ese precio aumenta, digamos, a 5? Entonces, la cantidad ofrecida va a aumentar, ya no van a ser 8, sino que va a ser el doble. Entonces, aquí podemos ver juntos, ¿verdad?, la tabla y la curva de demanda para que ustedes comparen a cada precio nosotros estamos relacionando la cantidad. Precio de 1, cantidad 8. Precio de 2, cantidad 11. Precio de 3, cantidad 14. Precio de 4, ¿verdad? La cantidad es 15. Al precio de 5, la cantidad es 16. Y al precio de 6, aquí tenemos el punto, ¿verdad? La cantidad es 17. Aquí está un punto entre 16 y 18. Ahora veamos los desplazamientos de la curva de oferta. Hasta el momento, ¿verdad?, hemos considerado que el precio es la única variable que afecta a la cantidad ofrecida de un bien o servicio, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo se va relacionando la cantidad ofrecida con relación al precio. Pero existen otras variables que afectan la oferta, ¿verdad? Y podemos expresarla igualmente de forma matemática como una función de oferta que está en función del precio, ¿verdad? Función de factores climáticos, porque recuerden que sobre todo en la parte agronómica, ¿verdad?, los productos o los cultivos se ven muy afectados por el clima, ¿verdad? Por eso el tema de cambio climático es tan importante. Los productores actualmente ya no saben en qué época es la mejor para siembra porque el clima se ha vuelto bastante errático, ¿verdad? Cuando mencionamos acá el precio de los factores productivos se refiere al precio de los insumos. Por ejemplo, para producir una camisa, si necesita tela, necesita botones, necesita hilo, ¿qué va a pasar si el precio de esto aumenta? ¿Verdad? Entonces, eso va a hacer que la oferta de ese producto se contraiga porque está aumentando el precio de los insumos. Otras situaciones que pueden perjudicar, ¿verdad?, o favorecer a la oferta es, por ejemplo, la tecnología. Tecnología se refiere, por ejemplo, a maquinaria. Si mejoran la maquinaria, una maquinaria, por ejemplo, antes te producía 80 camisas y ahora te produce 100, entonces la oferta aumenta, ¿verdad? O en los cultivos, en el caso de los cultivos, encuentran productos que hacen que las tierras sean más productivas, ¿verdad? O que los productos salgan con un mejor tamaño, ¿verdad? Entonces eso hace que la oferta mejore. El tamaño del mercado se refiere a cuántas empresas de ese producto hay en el mercado. Mientras más empresas existan, entonces más oferta de producto. Y los impuestos, ¿verdad?, sobre las ventas pueden restringir la oferta. Entonces aquí lo vemos inicialmente, esta oferta en color azul, ¿verdad? Es nuestra oferta inicial, pero estos factores pueden hacer que esta oferta inicial se desplace ya sea a la derecha, y lo vemos acá, la nueva oferta estaría acá en color rojo, o hacia la izquierda y entonces estaría aquí en este color verde, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Aquí vemos la tabla de oferta y demanda juntas, ¿verdad? Entonces vean que hay un punto donde tanto el que compra como el que vende se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Así como lo vemos en las imágenes. Veamos cuál es ese punto. Acá tenemos el precio, cantidad ofrecida y cantidad demandada. A un precio de 1 se ofrecen 8 y se demandan 20. Entonces aquí en este punto hay más demanda que oferta. A un precio de 2 se ofrecen 11 y se demandan 16. Igual, ¿verdad? Hay más demanda que oferta. En el siguiente punto, al precio de 3, se ofrecen 13 y se demandan 13. Entonces ahí ya se puede decir que está en un punto de equilibrio entre oferta y cantidad. Cantidad ofrecida y cantidad demandada. ¿Qué pasa si avanzamos de ese precio? A un precio de 4,
Si ofrecen 15, pero solo se demandan 11, entonces estamos viendo que está mejorando la oferta a mayor precio, pero la demanda está bajando. Si sigue aumentando el precio, digamos a 5, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Sigue aumentando, ahora son 16, pero la cantidad demandada sigue bajando. Entonces aquí ya vemos que hay una brecha. En el único lugar donde no hay brecha es en el punto de equilibrio, que en este caso es a un precio de 3, donde tanto el que ofrece como el que demanda está dispuesto a ofrecer 13 y comprar 13. Entonces ahí estamos en equilibrio, ¿verdad? En los otros precios vamos a encontrar una brecha, o sea que habrá más oferta que demanda o más demanda que oferta. Entonces eso lo vemos gráficamente acá, ¿verdad? Aquí podemos ver que reflejados los puntos, el punto de equilibrio, como mencionábamos, a un precio de 3, ¿verdad? Se ofrecen y se demandan más o menos 13. Entonces, en ese punto de equilibrio se unen la oferta y la demanda. ¿Qué pasa por debajo de ese punto de equilibrio? Por debajo de ese punto de equilibrio, o sea, cuando el precio es más bajo que ese, tendremos más demanda, que es esta gráfica roja, más demanda que oferta. Entonces ahí estamos hablando que existe una brecha, ¿verdad? Más demanda que oferta. Y por encima del punto de equilibrio ocurre lo contrario, que tenemos esta gráfica azul de la oferta contra esta roja de la demanda y vemos que hay más oferta que demanda. Entonces también ahí hay una brecha entre oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo vuelva al equilibrio? Imagínense aquí, por ejemplo, ubiquémonos en este precio de 2, que hay mucha gente demandando, pero la producción es poca. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay más demanda que oferta, los oferentes pueden subir el precio para contraer un poco esta demanda y retornar al punto de equilibrio, ¿verdad? Y lo mismo ocurre cuando estamos por encima del punto de equilibrio. Tenemos más oferentes que demandantes, pero entonces, ¿qué va a pasar? Esta gente está ofreciendo más, pero solo le van a comprar esto. Entonces, aquí hay exceso de oferta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para que esa oferta que tienen de más se les pueda vender? Bajar el precio y regresar al punto de equilibrio. Bien, esa es la lección para el día de hoy. Concluimos con una imagen de nuestro centro universitario, ¿verdad? Al fondo, el impresionante pico bonito y vean toda la naturaleza, ¿verdad? Que hay en nuestro centro universitario. Y concluimos con la foto del día de hoy. Saludes a todos y nos vemos en la próxima clase.